Hermano, buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, Padre Santo, en esta hora te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de compartir lo que tú nos has dado, lo que tú me has dado, lo que tú me has enseñado, lo que tú me has hecho saber a través de tu palabra, a través de mi vida, a través de mi familia, Señor, a través de la iglesia. Muchas gracias por ese favor inmerecido. Gracias por tu misericordia para mi vida. Ahora, Señor, yo te pido que me uses, te pido humildemente que me uses para poder compartir con mis hermanas y con mis hermanos en esta mañana, en la que pues estamos entristecidos por la pérdida de la señora Margarita, mamá de nuestra hermana Giselle. Sin embargo, Señor, te pido que toques nuestros corazones y que esto sea de mucha ayuda para mis hermanos, para tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, pues es un gusto para mí el poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación que me hizo mi hermano Jorge. Gracias a Dios, primeramente. Gracias a mi esposa, que también ha sido mi ayuda idónea. Ha hecho de mucha ayuda, y también a mi hermano Jorge. Y a todos ustedes por la oportunidad que me dan de compartir. Hoy vamos a continuar con el texto que iniciamos la vez anterior en Juan 3, capítulo 3, del 16 al 21. Nos vamos a extender con todo este párrafo, con todo este relato tan revelador, tan lleno de luz, tan lleno de gracia por parte de nuestro Señor Jesucristo para todos los que creemos, todos los que hemos creído en su nombre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que pueda ser de mucho provecho para sus vidas este mensaje. Pues vimos pues la reacción de Nicodemo, y también estamos viendo cómo estaba la Jerusalén en aquel entonces, cómo estaba el mundo sometido por los romanos. La Jerusalén en aquel tiempo pues estaba sometida por el ejército israelí, por el ejército romano. Y había también un sometimiento por parte de las autoridades judías, por el ejército de Israel, por las guardias. Sin embargo, el pueblo, los judíos, seguían haciendo las cosas a su manera, en sus propias luchas, a pesar de esa ruina en la que estaban. Y así le he titulado a mi sermón: es el amor de Dios por un mundo en ruina, la misericordia de Dios por un mundo en ruina. Podemos verlo reflejados con Nicodemo, no lo sé, ustedes pueden darse una idea, como muchas veces estamos en ruina, perdidos, y sin embargo seguimos sintiéndonos que todavía hay esperanza, que todavía podemos luchar, que podemos hacer las cosas, que podemos salir adelante, que podemos crecer, que podemos hacer muchas cosas materiales y podemos buscar un bienestar para nosotros, pero nos olvidamos y no nos podemos ver, no nos podemos ver nosotros mismos de cómo estamos en realidad. Estamos en ruinas, estamos devastados, estamos perdidos. Sin Cristo nada somos, sin Cristo nada podemos hacer. Vamos a leer. Dice el texto en Juan 3, 16, 21, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este mensaje, esta palabra es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cómo Nicodemo vino con Jesús de noche. Nicodemo, ustedes recuerdan que era un principal de los judíos, era un principal de los fariseos, un hombre religioso, un hombre que conocía la palabra, conocía las escrituras,
conocía el Antiguo Testamento, conocía las promesas que se les habían dado ya al pueblo de Israel. Sabía que iba a venir un Mesías, sabía que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Conocía pues bastante bien el mensaje de las Santas Escrituras. Y además, para llegar a ser principal de los fariseos, seguramente él tenía unas prácticas religiosas muy relevantes, muy importantes. Era un hombre virtuoso, un hombre que seguramente él se congregaba en las sinagogas, no se perdía los días de congregarse, llevaba una vida, un testimonio intachable. Era un hombre pues bien formado en la palabra de Dios. Pero no había podido entender que el tiempo ya había llegado, que ya Jesucristo ya estaba ahí, que Jesús con el que estaba hablando era el Mesías. Jesucristo le enseña y le explica. Nicodemo se acerca con Jesucristo para entablar un debate teológico. La intención de él era establecer un diálogo teológico con Jesús, a ver de qué se trataba, porque él hacía obras muy importantes. Le dijo Nicodemo, sabemos que tú vienes de Dios porque haces obras que solamente un enviado de Dios puede hacer. Entonces Jesús ya le explicó, le dice qué es lo que tiene que ser, qué tiene que suceder en la vida de él, de Nicodemo, o de cualquier persona que está en el mundo y que quiere conocer de Dios. Tiene que creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías. Todo apunta a Cristo desde el principio. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, es una misma historia. Desde el Génesis al Apocalipsis, apunta a Cristo. La historia apunta a Cristo. Desde la caída del hombre en el Edén, desde Adán y Eva, se establece la promesa, se hace un decreto por parte de Dios, una promesa de una restauración, y la consumación viene a suceder en la Galilea de Nicodemo, en los tiempos de Jerusalén, en la que vivió Nicodemo. Ahí vino Jesús, trajo el mensaje del Evangelio, y después vino y murió en la cruz por nosotros. Jesucristo le explica esto como un excelente conocedor de la ley y de las profecías. Habló directamente a Nicodemo, también un conocedor de las profecías. Si ustedes han leído la palabra de Dios, se van a dar cuenta de que en las profecías y en los salmos se habla de Jesús. En el Antiguo Testamento, los profetas Isaías, Jeremías, el profeta Miqueas, en los salmos también se profetiza. Desde antes, en los tiempos del Génesis, Jacob da una profecía que de su pueblo iba a salir el Mesías, Silo. Podemos dar una repasada, si gustan, y podemos ver para comprender y tratar de entender la naturaleza también de Nicodemo. Como Nicodemo traía un gran acervo de las Escrituras, pero no se le había revelado que Jesucristo era el Mesías. Dice en Ezequiel 36, 25, 27, vamos a leer, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esto es una profecía de la venida también del Espíritu Santo. De la venida del Mesías y la venida del Espíritu Santo. También se habla de ello. Entonces, en Juan 16, 8 dice que cuando venga el Espíritu Santo, Jesús dice que Él convencerá al mundo del pecado, y eso también es una obra sobrenatural, es una obra soberana de Dios. Podemos ver la gracia de Dios ahí. A mí lo que me sorprende, hermanos, es cómo desde esos tiempos ya el mensaje del Evangelio se había dado. Pero cómo ni los mismos fariseos, como este hombre estudioso, había entendido que ese tiempo ya se había acercado. Querían seguir luchando, querían seguir haciendo las cosas de su manera, en su autosuficiencia. Y pues eso también me hace ver como mexicano, como los mexicanos somos bien luchones. El país se puede estar desbaratando,
puede haber una pandemia y sin embargo nomás se pasa poquito y todos seguimos al grito de guerra otra vez, luchando, avanzando, haciendo negocios y tratando de hacer las cosas, pues, procurando un bienestar aquí en el mundo y no entendiendo que realmente estamos perdidos delante de Dios, que estamos devastados por nuestros delitos y pecados y que necesitamos un Salvador que nos redima, que nos ponga bien delante del Señor para poder abrir los ojos, para poder ver realmente nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza es que somos peregrinos en este mundo, no somos de este mundo. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre es como la flor de la hierba, que un día crece y otro día se desvanece. Y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La vida del hombre es como la hierba, un día crece y después se desvanece. Y la gloria es como la flor de la hierba. Eso dice la palabra. Podemos ver, el Señor nos abre los ojos. Hay más profecías. Podemos ver Isaías 9, como ya les había hablado el pueblo de Israel sobre el Mesías. Dice en la promesa, en la misericordia de Dios para el pueblo, porque Israel fue el pueblo escogido por Dios para darnos estas revelaciones. Pero Él se ha manifestado a través de la historia del hombre de muchas formas. Podemos ver también en Nínive cómo mandó a Jonás para rescatar a ese pueblo, tuvo misericordia de Nínive y mandó un profeta de Dios para que les llevara las buenas nuevas de salvación en Dios. Cristo no había venido, pero hay algunas partes de la historia bíblica donde se nos habla de la misericordia de Dios, pero de esta manera nosotros ya estamos en la era mesiánica, estamos en la era de nuestro Salvador Jesucristo, pero Dios se ha manifestado en otras épocas también, de muchas maneras, y podemos ver en Romanos 1 cómo el Señor se ha manifestado siempre. Bueno, vamos a centrarnos en el mensaje que Jesucristo le hace a Nicodemo. En Isaías 9 podemos ver cómo ya se había hablado de la venida de Jesucristo. Dice Isaías del 9, del versículo 1 al 7, le voy a dar lectura. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que esta hora, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo mando revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya había una profecía, no hay excusa, ni la ha habido. Ya lo habían profetizado los profetas ya muchas veces, como Isaías, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías. Nosotros tenemos este mensaje fresco, porque tenemos esa gracia de parte de Dios, de cómo nos llega directamente y tenemos la palabra de Dios. En aquel tiempo, el pueblo de Israel tenía esas promesas. Nicodemo ya lo sabía, eso es lo que a mí me ha sorprendido de este relato. También tenía la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Había sido ya profetizado en Joel 2:28-29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Tenemos entonces estas promesas cumplidas. Nuestro Señor Jesucristo habla de ello. Recordemos el pasaje en Juan 3:16, como le dice a nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Pero nos estamos abocando ahorita en el contexto de Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando aquí de un amor inmenso, que es el amor de Dios. Estamos hablando del Creador del universo, del que nos formó a nosotros, del que hizo el cielo y las estrellas y los planetas y todo lo que en ellos hay. Estamos hablando de un Dios grande, poderoso, que viene a perdonarnos, que nos ama, que nos amó de tal manera, de esa manera, que dio a su Hijo en sacrificio vivo por nosotros. Entonces, aquí hay algo que también nos llama la atención de ver realmente la magnitud de este amor de Dios, que es inmenso. Para no soslayarlo, para no dejarlo pasar, para no tomarlo muy a la ligera, sino reflexionar y ver realmente la profundidad de esto, de ese amor tan poderoso, tan grande, que Dios tuvo por nosotros, por viles pecadores. O sea, realmente estábamos perdidos. Podemos ver realmente la naturaleza del ser humano y cuáles son sus móviles, cuáles son sus proyectos en la vida, cuáles son sus propósitos. Lo corta que tiene la visión del ser humano, lo corta que está su naturaleza moral. Completamente perdidos. Podemos ver ahorita cómo anda la gente en la oscuridad, celebrando el Halloween. No saben a dónde van, no saben qué quieren, no saben qué están haciendo, no saben el origen del Halloween, por ejemplo. No saben discernir lo que es una baja pasión, no saben que se dejan llevar por su corazón engañoso, por su naturaleza pecaminosa, no saben nada, están ciegos, están muertos en sus delitos y pecados como estábamos nosotros también. También nosotros tenemos este gran privilegio. Ahora podemos comprender esa inmensidad del amor de Dios. ¿Por qué lo entendemos? Porque el Señor ya nos dio su Espíritu Santo. Si yo ahorita me siento congraciado con ustedes, hermano, porque el estar aquí, eso muestra de que tenemos el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que nadie puede llamar Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos ese llamado. Y si alguno dice la palabra de Dios no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Pero creo que sí lo tenemos aquí nosotros. Porque estamos interesados en saber más. Queremos conocer más de Dios. Y esto es un privilegio. Es un don de Dios el que tenemos. Es una maravilla esto. De manera que no hay excusa, ni nunca la hubo. No hubo excusa porque ya se había profetizado la venida de nuestro Señor Jesucristo y de su derramamiento del Espíritu Santo. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta los cielos llega su misericordia. Leamos lo que dice el salmista. Fíjese de qué manera lo describe el salmista David. Dice, de tal manera Dios amó al mundo. Salmo 36, versículos 5 al 7 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es un amor inmenso, enorme, grande, el que tenemos nosotros. Realmente sí lo es, hermanos. Tenemos una gran bendición de ser llamados hijos de Dios. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, el gran yo soy, el Verbo encarnado, el Salvador, creer en Él es el don más maravilloso. Génesis 49:10, ya lo había profetizado el patriarca Jacob en aquel entonces. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a Él se congregarán los pueblos. Necesitamos ver en realidad si estamos creyendo en Él. Si creemos, hasta dónde llega nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, hasta dónde descansamos en Él.
Dice Hechos 4:1, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y continuamos en el relato. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree necesita una obra de gracia. Los que somos salvos debemos de ser luz para los perdidos. Debemos rogar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la salvación de las almas. Somos libres para servir. Somos el pueblo de Dios. Tenemos ese privilegio de interceder, de rogar por las almas perdidas. Nosotros captamos esto porque Dios nos lo revela, porque Dios nos da ese entendimiento, porque Dios nos da su Espíritu Santo para comprender, para entender todo esto. Nicodemo estaba entendiendo. A mí lo que me sorprende de Nicodemo es que toda su vida se la pasó estudiando. Puede ser como nosotros, podemos venir todos los domingos a la iglesia, podemos congregar, pero tal vez no creamos profundamente en Jesucristo. Podemos ser hacedores de muchas cosas, pero realmente confiamos en nosotros mismos. Tenemos una escuela humanista muy, muy terrible, muy fuerte. Y eso hay que tener cuidado con eso, porque traemos esa doctrina que le llaman la doctrina de la autosuficiencia, o doctrina del poder humano, la doctrina humanista, se contrapone a la gracia de Dios, al regalo de Dios. Porque le da la gloria al hombre, a la capacidad del hombre. Y no le da toda la honra y toda la gloria a Dios. Entonces, esa es la diferencia. Puede ser arminiana, o puede ser católica, o puede ser cualquier secta. Nomás hay dos caminos. El camino del hombre y el camino de Dios. La salvación por la gracia en Cristo Jesús, o la salvación por las obras que los hombres creen. Pero podemos ver y constatar que realmente la salvación por las obras no nos va a llevar a ningún camino, nos lleva a la perdición. Y de esa perdición nos salva Jesús en su misericordia, y se viene a revelar a nosotros, nos viene a dar luz. Por eso dice la palabra de Dios, dice en Juan 3:19-20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, por eso muchas veces no queremos saber más. Nos irrita. Porque hay personas que andan en la carne todavía, que piensan que andan en el Señor porque hacen obras, pero andan en la carne. Porque están en tinieblas, porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio que es en Cristo. Porque todo apunta a Cristo. A darle toda la honra y toda la gloria a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Porque por Cristo somos salvos. Y es la misma historia, le digo, la Biblia es una sola historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, estas personas, aunque a veces están en la congregación, no han comprendido realmente la salvación por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Cuando entendamos eso, vamos a ser más humildes, vamos a ser mansos y vamos a obedecer. Porque el Señor lo que quiere es que obedezcamos, que le reconozcamos en todos nuestros caminos para seguir adelante. ¿Qué significa la palabra tinieblas? Me llama mucho la atención eso. Cuando las personas están en tinieblas, que actualmente hay muchas tinieblas, pero son tinieblas muy sutiles. Son tinieblas que tienen luces artificiales, por decir así. Hay luces artificiales, te las disfrazan muy bonitas, pero engañan. Hay maldad en todo eso. Necesitamos reconocer. Hace unos días, mi esposa empezó a ver una película de Netflix. Y pues yo pude captar que era una película que traía una ideología feminista, porque la protagonista era una guerrillera, y se ponía a pelear con hombres y peleaba y les pegaba, y pues estaban proyectando el prototipo de una supermujer. Entonces pues yo ya no seguí viéndolo, dije, no, trae agenda, pues todas las películas tienen ya
una ideología. Hay tinieblas en eso. Porque la palabra de Dios dice que la mujer se someta a su marido, que la mujer obedezca a su marido, que la mujer se ayude idónea. Eso es lo que es la luz de la palabra de Dios. Y ya no la seguí viendo. Pero pude darme cuenta de la perspicacia de mi esposa, de la percepción que Dios le dio. Y me dijo, no solamente era feminista, también estaba promoviendo el aborto. Porque el último mató a su hijo. La mujer ya grande se agarró a golpes con su hijo y a balazos y lo mató. Entonces, todo eso se enseña actualmente en el mundo. Se está enseñando todo lo que se opone a la enseñanza de Dios. Dice, vamos a leer este concepto de tinieblas que quiero compartir con ustedes, que me parece muy relevante, interesante. Dice, uno de los significados más poderosos de la palabra tiniebla lo encontramos en su raíz hebrea de la palabra shohek. Esta raíz está compuesta por las letras hek y shen, de donde viene la palabra chadai y la palabra shalom. La letra hek, en su lenguaje pictográfico, es la figura de un muro o de una muralla. Cuando una persona está en tinieblas, es porque se ha quedado fuera del muro, fuera de la protección de Dios. Está en la oscuridad, en las tinieblas de afuera. Eso quiere decir la palabra tinieblas es detrás del muro. En su lenguaje original, hebreo original pictográfico, era la figura de un muro. Entonces, tinieblas es estar detrás del muro, detrás de la protección de Dios. Tinieblas también significa ignorancia, oscuridad, maldad, necedad, expuestos, apartados de la protección de Dios. Hay tres tipos de personas ignorantes en el mundo. Están en tinieblas. Los que no saben y quieren saber. Los que no saben y no les interesa saber. Los que no saben y piensan que saben. Cuando una persona no está morando bajo la luz del Espíritu Santo, de la iluminación de Dios, es porque esa persona está caminando en tinieblas. Podemos leer Romanos 1, del 20 al 21. Dice, y esto es argumentando un poco más lo que les digo sobre las promesas de Dios, de cómo el Señor ya se había manifestado al hombre de muchas maneras. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es el versículo Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros, la iglesia, somos los llamados fuera. Los que estamos aquí somos llamados de esas tinieblas a su luz. Entonces, ese es el significado etimológico de la palabra iglesia en el griego, porque recordemos que la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento en griego, principalmente en griego, la mayoría en griego. Eclesia quiere decir los llamados fuera. Somos los llamados fuera de las tinieblas, fuera del mundo, fuera de la ignorancia, de lo vil y menospreciado, sacados de la muerte a vida, del sepulcro, fuera del sepulcro. Entonces, somos llamados fuera para formar parte del pueblo de Dios, para estar en luz. Porque la palabra de Dios es luz también. Jesucristo es luz, la palabra de Dios es luz, el Espíritu Santo nos ilumina. Andemos en la luz. Primera de Tesalonicenses me llama la atención. Del 5, 19 al 20 dice, no lo busquen, dice, no apaguéis el Espíritu Santo.
dice la palabra, sino más bien busquemos las profecías. Se lo voy a compartir brevemente para que recargarles un poco más sobre esto. Del 19 al 20. Dice, del 18 voy a leer, dice, bueno, del 17, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Dice, entonces aquí va relacionado, no apagar el espíritu con las profecías, con la palabra de Dios, con la luz de la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar con la actitud de Nicodemo en este relato. Nicodemo tuvo la oportunidad de ser evangelizado por el evangelista número 1 que ha existido en la historia de la humanidad, por Cristo Jesús. Además, por el maestro de maestros. Le explicó lo que ya estaba escrito. Una vez más, les digo, me sorprende ver cómo ya todo estaba escrito. La venida del Mesías, la venida del Espíritu Santo, la vida de Cristo, el amor inmenso de Dios. Todo esto el Señor ya lo había hablado, ya se los había hablado. Y bueno, nosotros tenemos esa gran bendición hoy. Nosotros tenemos que dar ya de gracia lo que de gracia estamos recibiendo. Debemos de ser luz donde hay tinieblas. Y debemos de entender pues cuál es la perfecta voluntad de Dios. Fíjense, aparté una porción bíblica que está un poquito extensa. Y la voy a leer para que nos demos una idea de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ustedes van a ver si hay luz ahí, si van a ver si hay perfección o no, si es la voluntad de Dios o no, cómo se opone a lo que enseña el mundo, cómo se opone a lo que está detrás del muro, esta palabra de Dios, que el Señor le puso al apóstol Pablo para que nos las dejara como doctrina. Tenemos que confirmar todo eso para no estar titubeantes ya, si estamos en la religión o realmente somos hijos de Dios, o realmente somos hijos de luz, o realmente vamos a ser luminarias en el mundo, porque recibimos ya esa luz de parte de nuestro Señor Jesucristo por su amor y por su misericordia. Si ya hemos sido convencidos de andar siempre en la luz de Dios, ya no consintamos, como dice y exhorta el apóstol Pablo en Efesios, ya no consintamos con las tinieblas, ya no nos hagamos tinieblas con otras tinieblas, sino seamos luz donde hay tinieblas. Dice Efesios 5, del 1 al 33. Ya el Señor nos dio luz para ver nuestro pecado, ya nos abrió los ojos, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue la luz para los tiempos, para las ideologías que tenemos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es una porción sobre la doctrina, sobre lo que estamos viviendo, lo que nos acontece, sobre las tinieblas de afuera y sobre la luz que el Señor nos da. La luz, el Señor Jesucristo nos trajo la salvación. Somos salvos por su gracia y por su misericordia. Entonces, Él trae la salvación al mundo, pero del mundo nos sacó a nosotros, a su iglesia, para que andemos en la luz, para que le sigamos dando toda la honra y toda la gloria. Quise aprovechar estos momentos, hermanos, para aprovechar y compartirles estos mensajes, porque nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios, que seamos salvos en Cristo Jesús, y le damos toda la honra y la gloria al Señor, pero también debemos recordar de dónde venimos y dónde estamos ahora, hacia dónde vamos, de dónde estamos. Y estamos precisamente en estos lugares, en estas dimensiones de luz. Colosenses 1, 9 al 14 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está, hermanos. Es una maravilla, hermanos, que podamos entender todo esto. Dice también Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. No es de Él. Pero si nosotros sí lo tenemos, somos de Él. Sigamos creciendo, sigamos fortaleciéndonos, llenemos de luz y seamos luz donde hay tinieblas. Estamos en oración, sigamos adelante. Este es un mensaje maravilloso. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor mismo nos lo demanda. El Señor Jesucristo nos dijo, y le dijo a los apóstoles, cuando ya en la iglesia primitiva andaban haciendo milagros y llevando el mensaje de salvación, les dio órdenes, vayan, sanen enfermos, levanten, saquen, exorcicen, den de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que amar también como Dios. Tenemos que amar a los demás, a los perdidos, a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, pero con luz, con sabiduría. Necesitamos interceder por ellos. Necesitamos orar más para que el Señor nos dé fortaleza, nos llene de luz para compartir a los vecinos, a los compañeros de trabajo, para hacer luz donde hay tinieblas. Y no confundirnos con otras tinieblas, llevando tinieblas, porque no somos tinieblas nosotros ya. Nosotros somos hijos de luz.
Debemos entender que esta es la perfección, esta es la sabiduría que Dios nos da. Nos trajo Jesús, nos trajo la salvación, somos su pueblo, pero tenemos que andar como Él anduvo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos rescató por su misericordia. Nos amó, nos ama el Señor. Es un amor muy grande que nos tiene. A mí me ha tenido mucha paciencia. Yo por eso les comparo. Ha sido muy paciente conmigo el Señor. Les doy un pequeño testimonio. He vivido la gracia del Señor. La he constatado en mi vida. He visto cómo el Señor me ha abierto los ojos. Él me ha disciplinado. Me ha dado revelación. Así. Sin ser un escolástico, ser un teólogo, ser un maestro. El Señor me ha dado palabra. En su misericordia y en su soberanía me ha dado palabra para compartirle. Me he quedado impresionado, no por hoy, en otras ocasiones, en otros lugares. Me ha dado palabra. No es la regla, no estoy hablando de algo místico. Estoy hablando que tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que comprender, tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que andar en la luz. Pero el Señor es soberano. Y Él se mueve como Él quiere. Tenemos un don maravilloso que es la salvación en Cristo Jesús. Nicodemo lo recibió. Fueron los primeros. Este gran hombre, porque fue un gran hombre según el mundo. Un principal, así lo marca la Biblia, un principal de los judíos. Un príncipe de los judíos, un líder. Desarrolló mucho conocimiento. Pero el último podemos ver cómo no le importó y fueron por el cuerpo, junto con José de Arimatea, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y le dieron una sepultura digna, como la de un rey. Y estaba Nicodemo. Yo testimonio de que el Señor se reveló a su vida. Nosotros tenemos esa bendición de poder ser luz donde hay tinieblas. Dejemos de practicar las tinieblas porque no nos va a llevar a ninguna parte. Una borrachera es una obra infructuosa de la tiniebla. ¿Qué hace uno? Te emborrachas y ¿cuál frutos da? No te quedas bien embotado, ya no hay ningún fruto ahí. Ya no hay excusa para nosotros. El Señor nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice 1 Timoteo. Tenemos dominio propio, tenemos el Espíritu Santo para dominarnos, para llevar una vida santa, una vida llena de luz, para hacer luz donde hay tinieblas. Vamos a orar, entonces, nos ponemos de pie. Bendito Señor, Padre Santo, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir este mensaje, Señor. De hablar con mis hermanos, de llevarles una porción de tu palabra. Y con este relato muy conocido ya por toda la grey cristiana a través de los tiempos, este relato de Juan 3:16 al 21, donde tú te manifiestas, donde tú le das revelación a Nicodemo y por extensión a nosotros nos haces llegar a esa luz para entender que solo tú pudiste haber hecho ese gran milagro de salvarnos, de rescatarnos de las tinieblas a la luz. Y ahora, Señor, queremos hacer las cosas bien hechas como tú quieres, como tú mandas, porque tú eres perfecto, porque tú eres santo, porque tú no te equivocas y el hombre sí, Señor. Queremos seguirte y queremos ser seguidores tuyos. Fortalécenos, Señor, danos esa fortaleza para estar aptos para toda buena obra y para hacer luz donde hay tinieblas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.